diputado nacional, señora vicepresidenta primero del Honorable Consejo Deliberante, señores concejales, autoridades municipales, autoridades educativas, religiosas, policiales, miembros de entidades intermedias, mamá de Fabián Siri, abanderados, docentes, alumnos, vecinos del partido de General Villegas. Hoy estamos reunidos aquí en esta plaza porque un 9 de julio de 1816 en el Congreso de Tucumán se declaraba la independencia de nuestra patria, de España y de toda otra dominación extranjera. Y como bien decía el profesor, esta historia había empezado antes. Ese germen del patriotismo ya había surgido desde las invasiones inglesas y culminado en aquel gobierno patrio del 25 de mayo de 1810. Esta historia que empezamos a escribir los argentinos, por supuesto que no fue fácil. Es una historia que no es fácil, no sigue siendo fácil. Ese mismo Congreso de Tucumán ya tenía sus problemas, porque mediante el estatuto provisorio se había convocado a un congresal cada 15.000 habitantes, y esto favorecía a Buenos Aires, favorecía el centralismo. Por eso los congresales de Artigas, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y la Banda Oriental no habían asistido a ese congreso. Pero bueno, lo importante fue lo que ocurrió. Allí declaramos nuestra independencia. Allí empezamos a escribir hace casi 200 años nuestra gran historia como país. Una historia que ya en ese Congreso se intentó dictar una constitución nacional, una organización nacional de país, una forma de gobierno. No se pudo concretar. Hubo que esperar, después de largos desencuentros de los argentinos, de anarquías, de 1820 y toda nuestra historia, hasta el 1 de mayo de 1853 para sancionar nuestra Constitución Nacional. Esa Constitución que estableció principios fundamentales, principios que, como nuestro preámbulo dice, hablaba de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la seguridad general, promover el bienestar general, asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los que quieran habitar este suelo. Claro que fueron principios escritos. La intención de llevarlos a la práctica fue lo más difícil y sigue siendo lo más difícil. Porque llegamos a un 2014 con esas intenciones. Pero tenemos claro que a pesar de nuestros 200 años de historia, todavía no hemos llegado a ningún lado. Todavía tenemos un país con una potencialidad enorme, un país con todos los climas, un país con las tierras más fértiles, un país con los recursos naturales a flor de piel y no pudiéndose explotar como corresponden, un país donde todavía tenemos muchos pobres. Quiere decir que si tenemos el país mayor productor de alimentos, uno de los mayores productores de alimentos del mundo, y nosotros tenemos pobres, algo estamos haciendo mal. Algo se está haciendo mal. Quizás la responsabilidad la tengamos todos, pero yo estoy seguro que más allá de las responsabilidades locales, provinciales, hay una gran responsabilidad de la dirigencia nacional, que tiene el deber fundamental de encaminar a este país hacia el crecimiento, hacia el desarrollo. Y eso lo vamos a lograr una vez que nos pongamos en la mente y en la agenda
los problemas de verdad que tiene la sociedad. No los problemas de los dirigentes, los problemas de la sociedad. Nosotros tenemos que tener en claro la agenda de la gente. Tenemos que tener en claro que debemos trabajar día a día para hacer políticas eficaces, para resolver el problema del empleo, el problema de la inseguridad, el problema de la inflación, el problema de la pobreza. Tenemos que estar diariamente trabajando, dialogando, no confrontando por confrontar. Tenemos que dialogar y acercarnos a realizar aquello de poder construir un futuro mejor para todos. Un futuro en el cual nos empecemos a poner de acuerdo en aquellas cuestiones que ya hace tiempo deberíamos estar de acuerdo. Aquellas políticas de Estado que nos permitan avanzar más allá de los cambios de gobierno. Debemos por fin establecer un proyecto nacional que nos lleve a un futuro mejor. Un proyecto nacional que permita quizás llevar adelante aquel sueño que tuvieron en julio en Tucumán. La grandeza de la patria y la felicidad de nuestro pueblo. Nada más, muchas gracias.